Tottenham está al borde del descenso. De ocurrir, sería la caída más grande que la Premier League haya visto alguna vez. Pero lo increíble es que gran parte del problema reside en que hicieron las cosas demasiado bien en los últimos años. Siguieron el manual a rajatabla. Siempre pusieron al club antes de cualquier decisión impulsiva y se convirtieron en el ejemplo a seguir de Europa. Aún así, aquí estamos, en un momento que podría destruir décadas de progreso. El nombre propio más relevante en esta historia no es Roberto Di Servi ni Cuti Romero, sino Daniel Levy. No es un jugador del cual no tenían ni idea. Se trata de la persona que dirigió el club durante más de 2 décadas y explica por qué podrían pasar de enfrentarse al Manchester United a jugar frente al Charlton o el Swansea. Levy es fan del Tottenham desde que tiene memoria. Nació al este de Londres y presenció su primer partido en el White Hart Lane con apenas 7 años de edad. Luego, el tiempo lo llevaría a desarrollarse como inversor para que en 1995 sus caminos con el club vuelvan a cruzarse. En aquel año se alió con Joe Lewis para fundar ENIC, una compañía dedicada a la industria deportiva y en particular al fútbol. Eso sí, el londinense tenía una porción minoritaria de la organización, por lo que en última instancia no controlaba las decisiones. Recuerden esto porque será clave en vísperas de lo que vendría después. Rápidamente, la empresa adquirió porcentajes en equipos como Rangers, Slavia Praga, AEK Atenas, Basilea y Vicenza en Italia. Aunque si había un conjunto claramente en la mira de Levy, ese era el Tottenham. Se trataba del club de su vida y estaba dispuesto a dedicarle todo su tiempo y devoción. Finalmente, la oportunidad apareció en febrero de 2001, luego de que el entonces dueño Alan Sugar tuviera un par de años no tan buenos y debiera vender la institución. ENIC la compró y Daniel pasó a ser el director ejecutivo, es decir, la persona al mando. Desde el primer día, su intención fue posicionar a los Spurs como uno de los clubes más relevantes de Inglaterra, algo que por aquel entonces no sucedía. El equipo solía habitar la mitad de tabla para abajo y no era particularmente fuerte a nivel económico. Mientras que Manchester United y Chelsea facturaban 130 y 94 millones de libras respectivamente, Tottenham lo hacía por tan solo 48 millones, cerca de la mitad. Su estadio también dejaba mucho que desear. Con capacidad para apenas 36.000 personas, se ubicaba detrás no solo de las potencias, sino también de conjuntos como el Sunderland, Aston Villa, Everton, Sheffield Wednesday y Leeds United. Su inclusión dentro del llamado Big Six era más que cuestionable, aunque bueno, supongo que nunca dejó de serlo. Levy tenía claro que había muchísimo trabajo por hacer tanto dentro como fuera del campo de juego. Eso sí, desde el principio dejó claro que no haría ninguna locura para conseguir dichos objetivos. Y como dice la frase, el que avisa no traiciona. Apenas asumió, declaró que buscaría un balance entre la intención de los inversores por generar ganancias y el deseo de los fans por acumular victorias. A veces ambas no van de la mano, remató. En ese camino, su gran proyecto fue, sin lugar a dudas, el Tottenham Hotspur Stadium. No se puede ser grande sin un hogar a la altura de las circunstancias. Por eso, en 2015 presentaron los planos definitivos de un proyecto que sería liderado por Populus, la firma más importante en lo que a recintos deportivos respecta. Según comentan distintos artículos, la obsesión por parte del directivo respecto a este proyecto fue total, a tal punto de quedarse largas horas debatiendo cuál debía ser el tono de la madera de los palcos o la textura de las servilletas. Una verdadera locura. Lo cierto es que el resultado fue extraordinario. El primer objetivo residía en ampliar la capacidad, alcanzando un máximo de 62.850 espectadores, representando un salto del 73% respecto a la situación anterior. Eso ya los ubicó segundos en la lista dentro de Inglaterra, tan solo detrás de las casi 75.000 butacas del Old Trafford. La grada sur puede albergar a 17.500 individuos, siendo la tribuna de un solo nivel más grande del Reino Unido. Su intención era replicar el imponente muro amarillo que presenta el Borussia Dortmund cada vez que juega de local. Aunque, sin lugar a dudas, el mayor salto no se dio en la cantidad, sino en la calidad. El recinto es por lejos el más moderno de su país. Su césped retráctil les permite en cuestión de horas cambiar la escena para alojar conciertos o partidos de otros deportes, como ya ha sido el caso de la NFL. Incluso sería ideal para encuentros de la Copa del Mundo, un torneo que exige cada vez mejores estadios. Hablando del Mundial, ¿querés un juego de pronósticos gratis para el evento más esperado del fútbol para tu empresa? Tenés que aprovechar esta oportunidad. Human lanzó un Pro de Penca Quiniela, como lo llaman en su país, listo para usar, pensado para que toda la organización participe desde el celular y sin costo. Una verdadera locura. Human diseñó la propuesta definitiva para las organizaciones de cara a la cita futbolística, porque obviamente todos quieren hacer uno hasta que tienen que armarlo y gestionarlo a lo largo del campeonato. En este caso, ellos lo resolvieron al 100%, desde las reglas hasta la interfaz, pasando por el procesamiento de toda la información y actualización del ranking de posiciones a medida que avanza la competencia. Así, la carga operativa de implementar la iniciativa en la empresa es completamente nula y los colaboradores pueden enfocarse en una única cosa: demostrar quién es el que más sabe del mundial. En mi caso, por ejemplo, voy a remarcar que el partido inaugural entre México y Sudáfrica terminará efectivamente en un empate 1-1.
Lo interesante es que esto convierta al torneo en una experiencia interna donde toda la organización puede participar desde el celular sin importar el rol que tengan o el lugar donde estén. Y para que se vuelva aún más entretenido, cada compañía puede sumar sus propias dinámicas de reconocimiento tanto individual como en equipo. La mejor parte es que Human lo ofrece totalmente gratis con una rápida implementación y soporte dedicado durante todo el campeonato. Por lo que si crees que tu empresa puede interesarle, ingresa al link de la descripción o también puedes escanear este QR y así crear la mejor actividad interna de cara a la gran cita del fútbol global. Volviendo al Tottenham, lo cierto es que gracias a dichas innovaciones en el estadio, la institución pasó de organizar los 20 y pico encuentros de local a más de 50 eventos por año. Para que el club sea sostenible a largo plazo y compita al más alto nivel, necesitamos un estadio que genere ingresos los 365 días del año, no solo 25 tardes de fútbol, dijo Levy. Y tuvo razón, o al menos eso muestran los números. Desde su inauguración en 2019 ha sido una máquina de generar dinero. Mientras que en 2017 facturaron 45 millones a través del recinto, en 2025 alcanzaron los 126 millones, prácticamente el triple. Y no termina ahí porque, si bien el estadio tiene un claro objetivo de vender entradas y productos, también juega un rol clave en otra área de la institución: los acuerdos comerciales. Las marcas que aparecen al frente de la camiseta o en los centros de entrenamiento tienen un claro objetivo de exposición, eso lo sabemos todos. Pero la posibilidad de añadirle a ese paquete un palco de lujo en el recinto más moderno de Europa no es algo menor. Imagínense esta situación. Son directivos de Aya Group, la aseguradora que figura en la indumentaria deportiva, y necesitan convencer a un importante cliente. ¿Qué impacto creen que tendrá invitarlo a ver Tottenham versus Arsenal con una vista privilegiada y un servicio de primer nivel? De repente, el club posee un activo de gran valor para las marcas que luego obviamente puede incorporar dentro de la negociación en lo que al patrocinio respecta. Eso sí, debe jugar contra el Arsenal, no contra el Watford. Al final del día, aquel salto de infraestructura, sumado obviamente a un gran trabajo de marketing y posicionamiento global, le permitió a la institución cuadruplicar sus ingresos comerciales. Pasó de 59 millones en 2016 a nada menos que 277 millones en 2025. En este punto, ustedes tranquilamente podrían decirnos, todos crecieron mucho en los últimos años, no solo en Tottenham. Y aunque eso es cierto, nadie lo hizo como los Spurs. Si nos paramos justamente en 2016, el ranking era liderado cómodamente por un equipo, el Manchester United. Los Diablos Rojos facturaron 515 millones de libras en aquella temporada. En segundo lugar aparecía el City con 392 millones, seguido por Arsenal, Chelsea, Liverpool, y sexto por mucho figuraban los dirigidos por Levy con apenas 210 millones. Si viajamos 10 años en el tiempo, al cierre de la temporada 24-25, la situación es bastante diferente. Actualmente quien lidera es el Liverpool con 703 millones, seguido de cerca por el City con 694, el Arsenal con 690 y el United con 667 millones. Tottenham escaló a la quinta posición por 565 millones, desplazando al Chelsea a la sexta con 491. Los Spurs todavía tienen un largo camino por recorrer, claro, pero las diferencias relativas son considerablemente menores. En lo que a crecimiento respecta, en los últimos años, ellos fueron sin lugar a dudas los que mejor lo hicieron. Lo cual nos abre todavía más la pregunta: ¿qué pasó para que terminaran 17 en la tabla de posiciones de la temporada 24-25 y que en la 25-26 se encontraran en la zona de descenso? Sí, venían haciendo todo bien. Según lo que hablamos en este mismo canal de YouTube, si uno pone las finanzas en orden, tarde o temprano ese rendimiento se traslada al campo de juego. Bueno, parte de la respuesta la encontraremos una vez más en el director de la institución. Verán, Tottenham es considerado el club más saludable de la Premier League, no solo por el incremento en los ingresos que vimos recién, sino porque el gasto en salarios también es de los más conservadores del torneo. En la temporada 24-25 destinaron apenas 256 millones de libras a esta partida, considerablemente por debajo de Liverpool, quien lideró la lista con 428 millones. En enero obviamente están Manchester City, Chelsea, Arsenal, Manchester United y notablemente Aston Villa. Con lo cual los Spurs no solo están detrás de un conjunto que técnicamente no forma parte de las potencias, sino que la diferencia con el resto es abismal. Más que un Big Six, pareciera un Big Five, y Tottenham forma parte de esa zona media. El punto interesante de todo esto es que no gastan poco porque no tienen, sino que gastan poco porque no quieren. Son el conjunto de la Premier League que menor porción de sus ingresos destina a salarios, desembolsando apenas el 45%. Recordemos que reglas de fair play financiero como los de la UEFA sugieren que no se supere el 70%, con lo cual hay bastante margen. De nuevo, en los papeles eso es una gran noticia y habla muy bien de ellos. Cuanto más alto es el porcentaje, mayor será el riesgo de eventualmente sufrir algún problema económico. El mismo Levy declaró: no podemos gastar lo que no tenemos y no comprometeremos la estabilidad financiera del club. Quizás el inconveniente fue haberlo llevado demasiado lejos, hasta el punto de que comprometían la estabilidad de toda la institución debido al enorme riesgo que implica el descenso. Postecoglou mencionó: cuando miras el nivel de gasto y particularmente su estructura de salarios, no son un gran club. Yo he visto eso porque cuando intentamos fichar jugadores simplemente no estábamos en el mercado
mercado por dichos futbolistas. Y la verdad es que tiene razón. Tottenham ofrece salarios considerablemente menores a los de las otras potencias. Estos son los 10 atletas mejores pagos de los Spurs según Capology. Xavi Simons y Cuti Romero ocupan las primeras posiciones, recibiendo 195.000 libras por semana. Obviamente no está nada mal, pero si miramos la misma lista para el City, la situación es bastante diferente. El 10º mejor pago, Rodri, recibiría una cifra semanal superior a los número 1 del Tottenham, mientras que en el caso de Londres ninguno llega a las 200.000 semanales, en Manchester ninguno baja de esa cifra. Lo mismo ocurre si lo comparamos con Liverpool, Chelsea y el resto del Big Six. El club simplemente no está dispuesto a pagarle tanto a un jugador, lo cual no solo vuelve difícil la contratación de nuevos futbolistas, sino también la retención de quienes ya están en la institución. El mejor ejemplo fue lo que ocurrió con Christian Eriksen. En aquel 2019, donde el conjunto alcanzó la final de la Champions League, el mediocampista fue decisivo. Su compensación semanal, en cambio, era de apenas 75.000 libras, cifra irrisoria comparada con las casi 300.000 que recibían sus pares en otros equipos. El problema surgió cuando se acercaba el final de su contrato, estipulado para junio de 2020, y debían renegociar el acuerdo. Obviamente, el jugador consideraba que merecía un aumento considerable debido al aporte que había realizado y su nivel actual. Tottenham, por su parte, se negaba a convalidarlo, argumentando que eso marcaría un precedente para el resto de la plantilla. No se le puede pagar una barbaridad a uno y que el resto quede en la miseria. Efectivamente, luego de un largo ida y vuelta, las partes no llegaron a un acuerdo, por lo que en enero de 2020 el futbolista pasó al Inter, donde su compensación ascendió a entre 200 y 250.000 libras semanales, más del doble de lo que recibía en el conjunto inglés. Y este es solo uno de los muchos casos que se dieron a lo largo del tiempo. Harry Kane, por ejemplo, es otro de los grandes emblemas de la institución que se fue por una mejor oferta. Levy puso siempre y en todo lugar la estabilidad económica por encima del rendimiento deportivo, algo que no es un problema siempre y cuando los resultados medianamente acompañen, y como bien sabemos, ese no fue el caso. Sin contar interinos, desde aquella final continental a la fecha pasaron 7 entrenadores: Mourinho, Espíritu Santo, Conte, Postecoglou, Frank, Tudor y ahora De Zerbi. Ninguno le encontró la vuelta al equipo y sorprendentemente todos se fueron con la misma sensación: Tottenham no es un club grande. No están pensando en ir a por los mejores títulos. A raíz de dicha situación, a principios de 2025 comenzaron a verse carteles como este en el estadio: 24 años, 16 entrenadores y un trofeo. Es momento de un cambio. Además de la Europa League, que llegaría en mayo de esa temporada, la única coronación que tuvieron los Spurs fue la Copa de la Liga en el año 2008. Nada más. Hasta que sucedió lo que nadie veía venir: la destitución del hombre que le había dado su vida al club. En septiembre de 2025, ENIC removió a Daniel Levy de su cargo como director de la institución. Luego de más de 24 años, la compañía de la que él mismo era socio decidió reemplazarlo. La familia Lewis, como dueña mayoritaria de la organización, consideró que haber finalizado en la posición 17 de la tabla era prueba suficiente de que no había funcionado. Su lugar fue ocupado por Vinay Venkatesham, quien previamente dirigió a nivel ejecutivo nada menos que al Arsenal. Desde que llegó, este dejó en claro que la estructura de salarios había impactado negativamente su competitividad en el mercado de transferencias y que el equipo requería reforzarse en términos de calidad, experiencia y liderazgo. Lo cierto es que tal vez ni tengan la oportunidad de poner en práctica esta visión más agresiva. Lo digo pura y exclusivamente por la posibilidad de descender. Armar una plantilla para clasificar a la Champions League no tiene nada que ver con diseñar una para disputar la segunda división. No solo porque las demandas son menores, sino también porque las posibilidades económicas de la institución se verán increíblemente reducidas. Tottenham sufriría sin lugar a dudas el mayor recorte que haya tenido alguna vez. Para entender la magnitud del impacto y cuál podría ser la realidad en la temporada siguiente, permítanos hacer algunos números. Al último reporte disponible, que es el de la temporada 24-25, la institución facturó 565 millones de libras. De ese total, 126 provinieron del estadio, 127 de los ingresos televisivos de la Premier League, 35 por haber ganado la Europa League y 277 millones a través de los patrocinadores y otras actividades. Ubiquemos este contador aquí para ir llevando la cuenta. En caso de perder la categoría, la facturación por torneos internacionales desaparecería, así que ya podemos descontar los 35 millones de la UEFA. En lo que al estadio respecta, seguirían teniendo los encuentros de la Liga, que de hecho aumentarían levemente, pero también perderían de nuevo los de la contienda continental. Además, el valor de los asientos de lujo y los tickets en general serían claramente más bajos. No es lo mismo pagar $100 para ver Tottenham vs Manchester United que hacerlo para Tottenham vs Bristol City. Teniendo en cuenta la cantidad de partidos y el valor promedio de las entradas, podemos estimar una reducción cercana al 30%, es decir, 38 millones de libras menos. Luego están los ingresos televisivos de la liga. Este es por lejos el impacto más grande que sufren quienes descienden. La Championship reparte cerca de tan solo 5 millones a cada equipo contra los más de 100 millones de la Premier League. La buena noticia es que existen los pagos para caídas, que no son otra cosa que fondos para amortiguar caer a la segunda división. En el primer año del descenso, el club recibe 49 millones, por lo que los Spurs podrían cobrar alrededor de 54 millones
millones en total por esta vía, significando una reducción de nada menos que 73 millones respecto a la actualidad. Finalmente tenemos los patrocinadores, la principal fuente de ingresos de la institución al día de hoy. El problema aquí es que la mayoría de las marcas suelen tener cláusulas ante un eventual descenso. Manchester United, por ejemplo, recibiría la mitad por parte de Adidas de ocurrir esta situación y la marca alemana podría rescindir el contrato al año siguiente. Es muy probable que Tottenham posea condiciones similares con Nike y Haya, así como también el resto de los sponsors. Siendo conservadores, el impacto sería de al menos un 30% de la cifra actual. Estamos hablando de perder 83 millones de libras. Tomando todo esto en cuenta, según nuestras estimaciones hechas a muy grandes rasgos, la institución podría perder 229 millones de libras. Bajarían de 565 a 336 millones y representaría una caída de nada menos que el 40%. Una verdadera locura. Aún así, para poner en contexto lo que significaría competir en segunda división con ese presupuesto, Tottenham duplicaría cómodamente a todo el resto de los contrincantes. Si tomamos la temporada 23-24, quien más ingresó en esta división fue el Leeds United con 127 millones, seguido por Leicester City y Southampton. Ni hablar si lo comparamos con Blackburn Rovers, donde la diferencia sería de más de 15 veces su monto. Sin embargo, el verdadero problema en Tottenham no será tanto la caída de los ingresos, sino cómo pueden ajustar los acuerdos con los futbolistas y la plantilla. Una cosa es pagar 200.000 libras por semana generando 500 millones y otra muy diferente es hacerlo obteniendo solo la mitad. Sorprendentemente, en realidad no tanto, Levy una vez más había sido muy cuidadoso respecto a este tema. Se cree que el 100% de los jugadores tendría una cláusula que indica que en caso de perder la categoría automáticamente pasarían a cobrar la mitad. Así, el ejecutivo fue blindando la salud de la institución ante una eventual catástrofe. En un punto pareciera ser una suerte de profecía autocumplida debido a tanto tiempo que pasó preparándose para lo peor. Probablemente ese pensamiento de supervivencia fue lo que les impidió que dieran el salto de calidad que necesitaban dentro del campo de juego. Increíblemente, el problema del Tottenham fue no haber sido menos cuidadoso con sus finanzas. A veces, el mayor riesgo es justamente no tomar riesgos cuando hay que hacerlo. No había frase menos cliché. De lo que no hay dudas es que el descenso del Tottenham marcaría un antes y un después, no solo en su historia personal, sino en la Premier League en general. Sería la demostración última de que aún los grandes equipos, si no hacen las cosas bien, corren el riesgo de perder la categoría. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos en la próxima.